Te dan una mochila y no te dicen qué hay adentro. Pesa como 40 kilos. No preguntas. Aprendiste rápido que aquí las preguntas son lo único que te puede costar más caro que el silencio. Te dicen que camines, que del otro lado alguien te va a estar esperando, que no mires atrás y que no te detengas por nada. Estás aquí por lo de siempre. Alguien te debía, o tú le debías a alguien, o simplemente no había otra manera de juntar en un mes lo que tu familia necesita para el año. No importa cómo llegaste, lo que importa es que ya estás parado frente al hueco. Por fuera, esto es una bodega normal en una zona industrial. Camiones que entran y salen todo el día. Nadie pregunta nada, porque en una zona así, el movimiento es lo normal. Adentro, alguien levanta una parte del piso. Lo que parecía concreto sólido es una tapa, y debajo hay un hueco negro con una escalera que baja más de lo que la luz alcanza a mostrar. Esa bodega existió de verdad, como la florería en Nogales, como el negocio de frutas en San Luis que vendía sandías arriba mientras movía otra cosa abajo. Siempre es un negocio aburrido en la superficie. Lo aburrido es lo que nadie mira. Del otro lado de ese hueco hay un país distinto, y tú tienes que llegar cargando esa mochila. La escalera te lleva a una plataforma, y en la plataforma hay algo que no esperabas. Un elevador, de metal, oxidado, del tamaño justo para una persona y su carga. Alguien invirtió dinero de verdad en esto. Te subes, empieza a bajar. Lento. Cuentas los metros por cómo se va apagando la luz de arriba. 1, 3, 5. La bodega ya es un punto. 7, 9. A los 11 metros el elevador se detiene. Es la profundidad de un edificio de 3 pisos, pero hacia abajo, hacia donde nadie construye nada. La mochila se siente más pesada aquí abajo. O quizás eres tú que ya no puedes fingir que esto es un trabajo cualquiera. Todavía no sabes qué cargas, y una parte de ti prefiere no saberlo. El túnel más avanzado que encontraron tenía este mismo elevador hidráulico en cada extremo, 600 metros de largo, 11 de profundidad, ventilación forzada, electricidad, rieles. No lo hizo un grupo de hombres con palas, lo hicieron ingenieros a los que les pagaron por callarse. 11 metros abajo, y todavía no tocas fondo en lo que te metiste. El túnel es más bajo que tú. Caminas doblado, la cabeza rozando el techo, la mochila raspando la tierra arriba. Hay rieles en el piso y un carrito de metal parado a un lado, sin usar. Los carritos son para los cargamentos grandes. Prenderlos cuesta dinero. Tú no. Por eso esta noche el que carga eres tú. Las correas ya te cortan los hombros. La espalda te arde. Y todavía te faltan 400 metros. El aire cambia. Se vuelve más denso, más caliente, con un olor a tierra mojada que se te mete en la garganta. Hay ventilación. La oyes zumbar en algún lado, pero saber que una máquina es lo único que te mantiene respirando no te tranquiliza. Te recuerda que estás en un lugar donde no deberías poder estar. A mitad del camino ves algo pegado a la pared. Botellas. Botellas de champán vacías, alineadas en fila como trofeos. Los que cavaron esto vivieron aquí abajo durante meses. Cada vez que avanzaban unos metros, lo celebraban con una botella. Cuando terminaron, había una fila entera contando cuánto tardaron. Tú caminas frente a esa fila en 3 minutos. A ellos les costó medio año de vida bajo tierra. Y aquí, en el punto más profundo, más lejos de cualquier salida, es donde la cabeza se te va a lo que dejaste arriba. A tu mamá, que cree que trabajas en logística. A la razón por la que estás cargando esto. Sigues caminando, porque parar aquí no es una opción. La mitad del camino es el punto exacto donde ya no hay atrás ni adelante. Solo hay que seguir. Hay un punto en la pared del túnel donde alguien pintó una raya, una línea simple, así como de spray, casi un chiste por lo sencilla que es. Esa raya es la frontera. De un lado hay un país, del otro hay otro, bajo tierra, sin garita, sin sello, sin nadie. Piensa en lo que eso significa por un segundo. En esa misma zona industrial, las autoridades han encontrado 17 túneles sofisticados en 15 años. Solo 17 que encontraron. Nadie sabe cuántos no han encontrado.
Los agentes que trabajan la frontera admiten que lo que descubren es una fracción de lo que existe. Ahora mismo, mientras ves esto, hay túneles funcionando bajo tierra que nadie ha mapeado todavía. Y tú estás parado sobre una de esas rayas, con 40 kilos en la espalda, en el único punto del planeta donde no perteneces a ningún país. La mochila pesa distinto aquí, no porque cambió, sino porque tú entendiste, por fin, exactamente dónde estás. Ni de aquí ni de allá. Y por unos metros, nadie en el mundo sabe que existes. Al final del túnel, hay otra escalera, otro elevador, y subes. Sales a una casa. Cocina, sala, una ventana con cortinas. Parece el interior de cualquier familia trabajadora, igual que la bodega de la que saliste parecía normal por fuera. Por un segundo, el pecho se te afloja. Lo lograste. Hay alguien esperándote. No te saluda. Te quita la mochila de la espalda y la abre sobre la mesa. Y cuando los hombros se te liberan, caes en cuenta de algo. Hacía rato que habías dejado de sentirla. Adentro hay paquetes, prensados, sellados, del peso exacto que cargaste 600 metros bajo tierra. Lo que en la calle vale más de lo que tú vas a ver en toda tu vida. Lo cargaste tú, con tu cuerpo, con tu espalda. Y nunca fue tuyo ni por un segundo. Te pagan. Es menos de lo que pensabas y más de lo que ganarías arriba en un mes. Y entiendes, mientras cuentas los billetes, que vas a volver. Que la segunda vez ya sabes el camino. Que la tercera ya no te va a temblar la mano. Que acabas de convertirte en parte de algo que no tiene botón de salida. Del otro lado de la frontera, en esa bodega, alguien más está poniendo una mochila ahora mismo. No sabe qué carga. No pregunta. Y baja por el mismo hueco por el que bajaste tú. El túnel sigue ahí. No lo cerraron. Por cada uno que encuentran, hay otros funcionando que nadie ha tocado. Y ahora mismo, bajo la tierra de alguna frontera, alguien está caminando doblado en la oscuridad, cargando algo que no es suyo, hacia un país que no lo espera.